Sí, mira, la campaña es en general contra todo el Estado venezolano. Por supuesto. Y en particular, por supuesto, contra el sistema de justicia en general. Tú sabes que uno de los pilares de un Estado es el sistema de justicia. Y si se ataca al sistema de justicia, y cuando hablo de él me refiero no solamente a los tribunales, el Ministerio Público, sino también los cuerpos policiales, los cuerpos de investigación policial, que son órganos auxiliares de la investigación penal. O sea, la descalificación es total a todo el sistema de justicia, porque buscan resquebrajar al Estado, buscan crear desestabilización en el Estado, declarar al Estado un Estado fallido. Fíjate que hay una anécdota de Churchill cuando la Segunda Guerra Mundial, que Hitler bombardea a Inglaterra, él se reúne con su equipo y la primera pregunta fue para el ministro de Justicia, no para el ministro de la Defensa. Le pregunta, ¿cómo está la justicia en el reino? No, marcha muy bien. Entonces hay garantía de que se va a preservar el Estado. Porque tenía claridad de que el sistema de justicia era determinante para la consolidación del Estado. Y yo creo que ha sido eso lo que ha habido contra el Estado. Tú ves, nunca en este país se habían respetado tanto los derechos humanos, nunca habían tenido tanta preeminencia los derechos humanos como lo tienen ahora, y sin embargo han tratado de borrar la historia del pasado, ese pasado oprobioso de la Cuarta República, donde se vulneró los derechos humanos, y se trata de borrar para que no haya punto de comparación. Y sin embargo se ataca al Estado, a las instituciones, a las personas que están al frente de las instituciones como violadoras de los derechos humanos. ¿Para qué? Bueno, sencillamente para atacar y buscar a través de los organismos internacionales, las organizaciones internacionales de derechos humanos que se concentren en Venezuela. Además que Venezuela ha venido dando saltos agigantados en el tema de los derechos humanos en general. Y eso, por supuesto, choca con un modelo de un sistema económico, que es el que muchos han querido imponer en todo el planeta. Un modelo económico, por supuesto, que busca la facilidad y que además busca también el beneficio para un grupo en detrimento de la gran mayoría. Ahora, hay algo, Luisa, no sé cuál es tu opinión, ¿no? Pero hay algo en el sistema de justicia que esté fallando y que pueda dar pie también a un cuestionamiento con base cierta. Indudablemente que hay debilidades, pero se ha venido trabajando para convertir esas debilidades en fortaleza. El retardo procesal, la impunidad, esas cosas que indudablemente hay que insistir en atacarlas, pero es eso lo que hacemos, trabajar para atacarlas desde el Ministerio Público. Nosotros nos hemos convertido en unos vigilantes permanentes para que se haga justicia en cada uno de los casos que nosotros tutelamos, es decir, que investigamos. Siempre tratamos de hacer una investigación objetiva y transparente e imponer las sanciones a quienes aparezcan como responsables. Esa campaña desestabilizadora, perdón que te interrumpa, persigue únicamente ese fin, desestabilizar, o hay algo, otro trasfondo. Es que no solamente desestabilizar, sino que muchos quieren hacerse del poder por unas vías distintas a las previstas en la Constitución y en las leyes. Entonces, la mejor forma es atacar al gobierno legítimamente constituido, a las instituciones, al propio Estado, y alterar la paz y la tranquilidad y la sana convivencia que todos merecemos. Ahora, dime un solo elemento que serviría para mejorar el sistema de justicia en Venezuela. Cuando tú hablas de un solo elemento, pues yo creo que serían muchos los... No, pero dime uno solo, para no extendernos demasiado. Atacar, por ejemplo, el retardo procesal, eso es determinante. Mejorar las infraestructuras. La población ha crecido y ha crecido la criminalidad.
En consecuencia, las instituciones también tienen que crecer, tiene que haber más tribunales, más fiscalías, más personal, mayor capacitación para el personal, elevar el nivel académico de quienes les corresponda participar del sistema de justicia y especialmente el sistema de justicia penal, que es el que más impacta en la colectividad. Una decisión en materia civil solamente afecta a esas dos personas o ese grupo de personas que tiene intereses en ese caso, pero en materia penal siempre afecta a toda la colectividad. Entonces es la materia penal quien ocupa el 80% del impacto en la sociedad. En consecuencia, la atención tiene que ser mayor para el sistema de justicia penal. Ahí me consta, Luisa, que no hay punto de comparación entre el Ministerio Público de la Cuarta República y el Ministerio Público de la Quinta República. Creo que te lo he dicho en este mismo programa. Sí. ¿No? Lo quiero repetir, ¿no? Lo quiero repetir, pero, por ejemplo, ¿cómo ilustrar esos logros de la Cuarta con respecto a la Quinta? ¿Cuántas investigaciones ha llevado a cabo o lleva a cabo el cargo que tú ejerces hoy en día? Sí, en el Ministerio Público nada más por el Caracazo, que eso fue una masacre ocurrida en la Cuarta República. Tenemos más de 400 investigaciones. También tenemos el caso de Cantaura, que Vamos a hablar de ayer... Cantaura más adelante. ¿Ah, sí? Bueno, ayer sábado se cumplieron 32 años. Bueno, el caso de la masacre de Yumare. Y la muerte de miles de venezolanos que ocurrieron en las calles solamente porque eran de opiniones políticas contrarias al gobierno de turno. Entonces fue una política sistemática durante la Cuarta República de violación a los derechos humanos, distinto al criterio del Estado venezolano de ser respetuoso de los derechos humanos, de querer la preservación de la vida, de la integridad física de las personas. Y en el caso de que haya vulneración de estos derechos, la investigación inmediata, la rapidez en la actuación de los órganos de seguridad y de las propias instituciones como el Ministerio Público y los propios tribunales, en que esto se esclarezca y que se impongan las sanciones respectivas a quienes aparezcan responsables. Ahora, Luisa, ¿tú crees que eso es con esa gestión que existe indudablemente de parte tuya y de lo que es el Ministerio Público en la Quinta República? ¿Tú crees que la percibe el ciudadano? Porque hay un problema también de comunicación. De vocería. De vocería y comunicación, ¿no? Muchas cosas que hace el gobierno o que hace un despacho como el tuyo no trascienden, no se conocen, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente esto es un problema de vocería. Hay tantos aciertos que ha hecho el Estado venezolano, yo estoy hablando aquí de todas las instituciones, y que muchas veces no se conocen, o que no hay como una política comunicacional orientada a que sean noticias destacadas. Yo veía en estos días sobre un logro que tuvo el Estado venezolano en materia de vivienda, y de verdad que era chiquitica la información, ¿no? O sea, no es destacada, y a veces incluso los logros que se hacen en materia de justicia también sucede lo mismo. Hay un periodista que yo siempre digo que es el único de Últimas Noticias, que Wilmer Poleo se llama él. Él siempre trata de destacar todos los logros de la justicia y siempre lo saca, lo destaca, pero muy pocas veces ocurre eso. Y también, bueno, la debilidad de la vocería. No es salir a decir 4 cosas, sino decir realmente cuáles son los logros, qué es lo que ha hecho el Estado. Porque es importante mantener informada a la ciudadanía, más en este momento cuando hay una herramienta que es el Twitter, que bueno, tiene una velocidad que si tú rápidamente no das la información y rápidamente no explicas cómo ocurrieron los hechos o cuál es la bondad de alguna medida que estés adoptando, sencillamente la desdibujan, la tergiversan y ya en el imaginario del colectivo empieza a crearse que la medida es mala o que la medida no es apropiada, no es correcta o que no se está haciendo nada de lo que se debe hacer. Para corroborar lo que tú acabas de decir,
hay lo siguiente, ¿no? Se ha acuñado prácticamente en el exterior, claro, alimentado desde acá, la imagen de que en Venezuela existe un gobierno y un Estado violador de las libertades públicas, que agrede a las manifestaciones para impedir prácticamente o coartar el derecho a manifestarse, que no hay libertades públicas, que la libertad de expresión está cercenada. Eso es sistemático, ¿no? Esto se publicita en todos los medios internacionales y desde luego se repite aquí, ¿no? Tú que por tu misión, por tu cargo, debes tutelar esos derechos. ¿Qué piensas al respecto? Sí, fíjate una cosa, es que algunas veces esos que reclaman y que dicen, sencillamente lanzan una matriz de opinión, pero no dicen concretamente de qué se trata. ¿De qué se trata? A ver. Sí, fíjate, si tú señalas que esto es un Estado violador de los derechos humanos, tú tienes que mostrar cuáles son los casos concretos, porque no basta decir, bueno, es violador de los derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de leer una denuncia que se formuló frente a una persona, una personalidad de otro país, y yo decía, pero bueno, ¿y cuál es el quid del asunto? Porque ¿en qué consiste la violación? ¿Cuál es la tortura? No, que en Venezuela se tortura, pero ¿cuál es el caso? ¿Y por qué razón, si se acude a otra persona fuera del país, por qué no se acude a las instituciones? O sea, siendo que estas han demostrado seriedad, responsabilidad, o sea, querer dar respuesta, querer que las cosas se aclaren. ¿Algún organismo de esos, alguna ONG internacional, te ha consultado sobre un caso concreto? No, ahora recientemente, hace pocos días, Amnistía Internacional se comunicó conmigo a través de una comunicación y me estaba pidiendo una información. Yo tengo muy buena comunicación con ellos. Por supuesto que se la voy a dar tal como está pasando. Pero indudablemente es el boom, es la información general, pero sin entrar en el detalle. Y bueno, si a eso se le suma que quienes generan opinión a nivel nacional e internacional están sumados a esa campaña, indudablemente que nosotros tenemos que hacer una campaña más fuerte, buscar voceros internacionales, tener voceros nacionales también preparados, formar a la gente para la vocería. Eso se estudia, se prepara. Entonces, que la gente que conozca el tema esté preparado para informar a la colectividad, pero informar bien, que la gente sepa y que claramente se le explique todas las acciones que el Estado está emprendiendo y está desarrollando. ¿Por qué si algo tan fácil como es difundir la verdad, no se logra difundir la verdad? Es que manejar el verbo no es fácil. Hay personas que tienen la habilidad de, hablar fino, hacerse entender, hacerse comprender, pero no todo el mundo tiene esa virtud. Entonces yo creo que los voceros hay que formarlos, hay que prepararlos, así como tú formas un estudiante, como formas un trabajador, como formas a un profesional, a un deportista, claro, también. Los voceros se forman, indudablemente. Las escuelas de preparación, las escuelas de cuadros políticos, todo eso debe tenerlo un Estado para tener nivel y poder competir con los contrarios, porque esto es una batalla permanente. Bueno, vamos a hacer una pausa.